Tras ellos salen, a ver, tengo una pregunta personal, a ver si confesamos algo aquí. ¿Quién ha tenido algún mal día en su trabajo alguna vez? Hay un mal día en la oficina, de repente, ¿verdad? Nos ha pasado. ¿Quién alguna vez por culpa de ese mal día, ¿verdad? Porque pasan, se ha peleado con algún aparato, la computadora, se ha enojado? ¿Les ha pasado algo así? Bueno, no estoy seguro si ha sido tan fuerte como lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí ya no tenemos fotocopiadora, pero no es por eso, esa escena no fue acá. Vemos escenas como esa y hay peores, ¿verdad? Y a nosotros nos da risa verlo ahora porque no estamos en ese momento de tensión. Cuando tenemos momentos de tensión así puede ser mucho más complicado. Eso es enojarse con un aparato, a todos nos ha pasado. Y yo siempre pensé, soy ingeniero en sistemas y es más fácil pelearme con una computadora que pelearme con una persona, ¿verdad? ¿Alguna vez se han enojado tanto con alguna persona? ¿Alguna vez han tenido algún impulso, ojalá no una reacción tan violenta como esta, pero una cosa es enojarse con un aparato, y podríamos ser muy violentos, y otra es cuando nos enojamos con alguien, con una persona. Quiero que escuchen una canción, vamos a ver un video de una canción, y quiero que cuando vean esta escena que va a estar representada, y ojalá podamos escuchar bien la letra de la canción, quiero que pensemos no solo en las tensiones que ocurren entre personas cuando nos enojamos con alguien, sino quisiera preguntarles en qué se parece lo que vamos a ver a lo que a veces sucede en las iglesias, a lo que a veces sucede entre los hermanos en las iglesias. A ver si esto nos hace pensar creativamente. Veamos la canción. Bien, hay una frase, luego les puedo enviar el link. Encontré esta canción, me llamó mucho la atención porque el título de ellas es Mecha Corta. Y entonces es la historia de dos que están disgustados y que uno dice, ya no aguanto que me ladres más y que me hagas ese ruido. Y entonces el otro dice, ¿sabes qué? Si no te parece, entonces mejor me voy, al rato ya me fui. Y la escena final es un duelo. Esta es una pareja, ¿verdad? La escena final es que van a hacer un duelo, pero uno de ellos ya no está. Y cuando yo vi eso dije, uy, ¿cómo se parece muchas veces a la vida de la iglesia, verdad? Porque en ocasiones sucede, aquí no, en otras congregaciones, ¿verdad? En ocasiones sucede que uno se molesta con alguien y surgen tensiones y al final he visto que muchas veces el desenlace es o te vas o me voy y muchas veces mejor uno decide irse y moverse. ¿Saben qué? Creo que vamos a tener que recordar en Gálatas capítulo 5 que van a aparecer ocasiones en las que en efecto, queridos hermanos, entre nosotros habrá disgustos, habrá cosas que no salen bien, habrá momentos de desacuerdos y sobre todo habrá enojo. Y vamos a tener que aprender a lidiar con ello. Gálatas capítulo 5. Recuerden, ¿verdad?, que Pablo escribió esta carta a los hermanitos que estaban en unas tensiones terribles entre ellos. Principalmente eran unos problemas teológicos y morales, pero les habló muy fuerte. Ellos estaban en un punto tan llenos de ira los unos con los otros que Pablo les termina diciendo, si se muerden y comen unos a otros, miren que no se consuman unos a otros. Y tuvo que recordarles que el enojo y la ira realmente es un reflejo de una vida controlada por la carne. Sin embargo, una vida donde florece, donde la cosecha es espiritual, se nota porque está llena de amor, gozo, versículo 22, paz, y esta mañana vamos a recordar la palabra paciencia. La vida espiritual, juntos unos con otros, tu verdadera y mi verdadera espiritualidad no es en acciones religiosas, no es precisamente solo en cumplimiento de las leyes morales. Nuestra espiritualidad juntos se nota por la paciencia. Ahora, el significado que le damos hoy a esa palabra puede ser a veces de cuando nos toca esperar algo, ¿verdad? Hacer cola, hacer fila, y pues no tenemos otra opción, así que toca esperar. Nos dicen, oye, sé paciente. Sin embargo, la palabra que el apóstol Pablo usa es una palabra fascinante, me parece a mí, porque es una palabra compuesta de otras dos. La palabra paciencia que utiliza aquí como una cosecha espiritual
se compone de dos vocabularios, de la palabra largo y de la palabra enojo. Ahora, no quiere decir que tu enojo sea muy largo, no es eso. Lo que quiere decir es que seas alguien largo para llegar a enojarte con tu hermano. Es todo lo contrario de que seas muy corto, muy rápido para enojarte y expresar tu enojo con tu hermano. La palabra significa esperar un tiempo suficiente, un tiempo largo, antes de expresar tu enojo. Ahora, hay algunos postulados aquí, porque eso quiere decir que inevitablemente para que seas alguien que tiene esa paciencia, que espera largo antes de expresar el enojo, quiere decir que algo pasó antes. Algo salió mal. Hubo algún detonante, ¿sí? Algún hermanito te dijo algo, algún hermanito te vio de alguna forma, algún hermanito hizo algo. Algo pasó. Que no sale el video, que la computadora, algo pasó. Que seas largo en esperar la expresión de tu enojo, quiere decir que algo pasó. Una definición apunta a lo siguiente: evitar el uso prematuro de la fuerza. Y esto quiere decir con una retribución, darle a alguien su merecido. Una fuerza que se levanta de un enojo inapropiado. O sea, la paciencia es evitar esa fuerza o esa violencia, que creo que yo puede ser verbal, puede ser en una actitud, puede ser en algún gesto, que surge por un enojo inapropiado. En inglés hay una palabra muy apropiada que lo expresa muy bien y es long suffering. Es que esperas y eres largo. En español, otra palabra muy buena es longanimidad. Así que de repente hoy podemos decir, oye, mira hermano, ten un poco de más longanimidad, ¿verdad? Es una palabra muy profunda. Clemencia podría ser un sinónimo también. En otras palabras, ser paciente quiere decir mantener el control, no perder el control y explotar con enojo hacia tu hermano. El postulado es que algo pasó con tu hermano. En el caso aquí de los Gálatas, algo pasó. Aquellos que defendían su religiosidad y estaban muy apegados a la ley y estaban en contra, había una tensión muy seria contra los otros que decían, si el Señor ya nos quitó la ley, hagamos lo que se nos dé la gana. Y estos estaban en contra de los otros, había una rivalidad y había bandos. Los hermanitos Gálatas tenían la mecha muy corta. ¿Sí? Un fosforito hacía que aquello explotara. Lo que Pablo les dice, hermanos, la verdadera espiritualidad se nota juntos cuando sí hay un fosforito y hay una chispa, pero tu mecha es muy larga. Esperas, no explotas de inmediato. ¿Saben algo muy oportuno? Es que así es el Señor con nosotros. Así es Dios. Miren Romanos capítulo 9, vamos a ir a unos pasajes por aquí. Romanos capítulo 9, así es el Señor con nosotros. El Señor no explota de inmediato con una mecha corta y nos da lo que nos merecemos. Romanos capítulo 9, versículo 22. Y vayamos viendo algo. Aquí hay un postulado también, es que el Señor se enoja. Aquí aparecerá la palabra ira. Y Dios también manifiesta eso. Así que el problema no está ahí, el problema está en la repercusión de aquello. Romanos capítulo 9, verso 22. ¿Y qué? Dice Pablo, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, esperó esa longanimidad. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La ira de Dios por el pecado y la rebelión no se ha manifestado porque el Señor tiene esa longanimidad. Su ira no explota de inmediato. Espera que haya un arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3.
verso 20. Y aquí hay una escena conocida en el tiempo de Noé. Comienza la frase en el 18, pero vamos a leer simplemente una sección aquí del 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando esperaba una vez la paciencia de Dios, la longanimidad, su ira no explota de inmediato. En aquellos días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas se salvaron. Dios dando tiempo para que se resuelva el problema. Así que Dios se enoja también con el pecado, Dios se enoja con la injusticia, Dios se enoja con la desobediencia. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, qué interesante, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Somos lentos para la misericordia y grandes para la ira. Tenemos que sujetar nuestro yo al Espíritu Santo. La espiritualidad se nota en esos momentos de tensión con nuestros hermanos en la fe. Se nota en los momentos de tensión en casa. Se nota en los momentos de desacuerdo, en los momentos de problema, en los momentos de crisis. Según de Pedro capítulo 3, verso 15. Dios tiene esa mecha larga. No explota de inmediato. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Tened entendido que la paciencia, esa mecha larga de nuestro Señor es para salvación. Dios dando la oportunidad a que el ser humano, entendiendo el Evangelio de Cristo, pueda arrepentirse y resolver ese problema con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Dios dando tiempo, esperando, no retribuyéndonos de inmediato. Es la paciencia de Dios. Así que no tiene nada que ver con esperar haciendo fila en un banco o esperar en la fila del tráfico. Tiene que ver con el momento en el que pasó algo con mis hermanos, en el momento en el que tuvimos un disgusto, un desacuerdo, en el momento en que hubo un problema, una tensión, y hay una chispa que enciende algo. Eso, de hecho, queridos hermanos, eso va a suceder. No es profecía, pero eso va a suceder. Entre nosotros habrá tensión, entre nosotros habrá desacuerdos, entre nosotros habrá problemas. Eso no vamos a poder evitarlo porque vivimos en un mundo fragmentado por el pecado y tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero en medio de cualquier tensión, problema, chispa que sucede entre nosotros, recordemos que la carne es la que actúa con la mecha corta. La carne es la que está llena de ira. Así se expresó en Gálatas en el mismo capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne. Y por ejemplo, si ustedes notan, el versículo, ¿dónde aparecen? Versículo 20. Ahí está lo notorio de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando surgen esas tensiones entre la familia de la fe, mi respuesta carnal es la mecha corta, que nuevamente podría expresarse con palabras, o podría incluso ser una expresión pasivo-agresiva, ¿verdad? No expresé las palabras, pero las pensé y mi actitud lo comunica. El Espíritu Santo, si nos guía, si nos sujetamos a Él, nos hace aplazar esa expresión de enojo y tener una mecha larga. En el caso de los Gálatas, toda esta tensión que ellos tenían, su rivalidad, era por temas teológicos y temas morales. Estaban peleándose. La pregunta que yo nos hago hoy es, ¿qué temas, qué cosas podrían provocar una chispa entre nosotros? ¿Qué cosas podrían hacer que se encienda una chispa y que tienda a explotar? ¿Serán temas teológicos? ¿Serán temas doctrinales? ¿Serán temas morales? ¿Serán temas de personalidad? ¿Serán temas de metodología ministerial? ¿Qué cosas podrían encender esa chispa entre nosotros? Las diferencias van a existir, los desacuerdos van a existir, las tensiones van a existir. Y queridos hermanos, el enojo entre nosotros también va a existir. El problema no es ese.
El problema es cómo lo manejamos, cómo vamos a reaccionar. Y solo veamos unos versos en Gálatas capítulo 4, y ya nos voy a invitar, Efesios capítulo 4, y ya nos voy a invitar a que podamos explorar un poco más la palabra paciencia en nuestros grupos esta mañana. Vamos a Efesios capítulo 4, y solo quiero leer algunos versículos ahí. Acompáñenme, por favor, Efesios capítulo 4. El problema no es que alguna vez te enojes con tu hermano. Ese no es el problema es cómo reaccionas con ese enojo. Así que el problema no es la chispa va a ocurrir. No es profecía, pero se va a cumplir. Y no hay que esforzarnos por lograrlo, ¿verdad? Todo lo contrario. El asunto es cómo vamos a reaccionar. Efesios capítulo 4, verso 26. ¿Conocen este pasaje, verdad? ¡Airaos! No, espérense, quedémonos en la primera parte. No vayan rápido a la segunda. El versículo dice, enójate. O sea, el problema no es el enojo. Dios se enoja también. Si el problema no es el enojo, si el problema fuera el enojo, Dios tuviera algo malo. Él se enoja con la injusticia, se enoja con la desobediencia. ¿Se recuerdan a Jesús, por ejemplo, en el ministerio acá en la tierra? ¿Qué escenas enojaron a Jesús? ¿En qué casos se enojó Jesús? ¿Cuándo se enojó Jesús? ¿Con quién se enojó Jesús? Con los que estaban en el templo. Imagínense, aquellos en lugar de traer sus ofrendas que venían del corazón, compraban algo ahí, lo sacrificaban, hacían negocio. ¿Cómo los desalojó Jesús? Disculpen, podremos colaborar. ¿Será que pueden mover sus mesitas un poco acá, por favor? ¿Jesús se enojó, sí o no? Mucho. ¿Con los discípulos se enojó alguna vez? ¿Con Pedro se habrá enojado alguna vez? ¿Cómo le dijo a Pedro en aquella ocasión? Apártate de mí. Jesús estaba enojado. ¿Con los fariseos se enojó? Hipócrita generación de víboras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Pecó alguna vez Jesús? Jamás, imposible. Así que vean que el problema no es enojarnos. El pasaje más bien, miren qué interesante, el pasaje en Efesios capítulo 4 permite el enojo y al mismo tiempo lo restringe. Así que si sucede algo entre la familia del mensaje de vida, el mensaje bíblico es, hermano, está bien si te enoja algo. De hecho, valdría la pena que te enojen las cosas que le enojan a Dios. Las otras, tal vez no vale la pena ni enojarnos por ellas, ¿verdad? Está bien enojarse, pero ese enojo está restringido. Ese enojo no puede ser un enojo que le da rienda suelta a la carne. Ese enojo está restringido. Una muy buena traducción de Efesios 4:26 podría ser, cuando se enojen, ¿qué va a suceder? Viene una restricción. Eso quiere decir que hay un enojo correcto y hay un enojo incorrecto. Nosotros sabemos ser el incorrecto, eso es muy fácil. Nuestra carne le encanta ese. Pero hay una restricción. Nuestro enojo no puede ser el enojo cruel. No puede ser el enojo rencoroso. El enojo que guarda una raíz de amargura. No puede ser el enojo vengativo, el enojo que busca destruir. Eso no proviene de Dios. Ese no es el enojo de Dios. No puede ser un enojo egoísta, orgulloso, y mucho menos un enojo que quiera herir a la otra persona. Sí se enojan, o sea, hay permiso bíblico de enojarnos, pero a continuación hay 3 negaciones, hay 3 restricciones. Aquí están las restricciones de tu enojo y el mío. O sea, cuando nos enojemos, nos vamos a enojar así. Número 1, dice el verso 26. Cuando se enojen, número 1, ¿cuál es el primer no? No pequen. Hermanos, nos vamos a enojar juntos, pero en santidad. No vamos a pecar. No voy a pecar con mis palabras hacia ti. No voy a pecar con mi actitud, mi pensamiento. Me estoy enojado por lo que pasó. Y eso está bien. Pero no voy a lastimarte. No quiero herirte. No voy a guardarte rencor. Si no quiero pecar. Número 2, hay un segundo no. ¿Cuál es la otra restricción? No dejen
Versículo 26, ¿qué dice? ¿Cuál es el segundo no? No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. O bien no dejen que el sol se ponga y ustedes siguen enojados. Obviamente es una figura, ¿verdad? Así que lo que quiere decir es, miren, no acaricien la ira. Si no se queden rumiando con esa ira, saboreando ese enojo, repasando las escenas y repensando, y cada vez encontramos más crisis y más drama, ¿verdad? Cada vez es peor, cada vez no sigan echándole leña, que las brasas del enojo no se mantengan encendidas, que no se prolongue. Lo que significa esa frase es que, hermanos, si te enoja está bien, pero vas a tener que ponerle un límite a tu enojo. Hay una restricción. Si enojémonos, enójate conmigo, pero ponle un límite. Cuando yo me enoje contigo, le voy a poner un límite. ¿Sí? Tengo que ponerle un fin al enojo. Ese enojo tiene que cesar. Nos reconciliamos, nos pedimos perdón, pero tiene que cesar. No puedo persistir con ese enojo. No puedo acariciar el enojo. ¿Y cuál es el número 3, versículo 27? ¿Cuál es la tercera restricción? Entre tu enojo conmigo y mi enojo contigo, no des oportunidad al diablo. Mira, qué buena oportunidad para que venga el diablo, para que venga el engañador, para que venga el adversario a dividirnos y a romper la unidad en el cuerpo de Cristo. Qué oportunidad tan maravillosa para que en medio de una chispa que va a suceder, se cultive el pecado. En medio de esa chispa prolonguemos y acrecentemos nuestra ira y que el diablo esté ahí presente. Tenemos que hacer algo, lo tenemos que limitar, lo tenemos que restringir. El fruto del Espíritu es paciencia, la mecha larga, no la mecha corta. Así que en lugar de enojo, en lugar de manifestar ese enojo, deberemos de manifestar un amor paciente, un amor cariñoso. Hermano, te voy a dar un abrazo aunque me enojé contigo. Quiero amarte cariñosamente. Sí, quiero perdonarte. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. 31. Quítense, elimínese, raspe de vosotros, quítela toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Toda malicia. 32. Por el contrario, antes bien, benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana próxima hablaremos acerca de eso, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y ¿qué sigue? Benignidad, un amor cariñoso con tus hermanos. Así que en lugar de solo ver la situación y la chispa que nos hace explotar, mira a tu hermano. Mira a tu hermano que es hijo de Dios, mira a tu hermano por quien Cristo murió y lo perdonó también, y perdónalo como Cristo te perdonó a ti. ¿Qué diferencia la actitud de la carne y la actitud del Espíritu? La circunstancia es la misma, pero ¿qué gobierna nuestra reacción? Es lo que va a marcar la diferencia. Hoy en nuestros grupos vamos a ahondar un poquito más acerca de la palabra paciencia y las áreas en las que se manifiesta. Y querida iglesia, el objetivo de todos estos recordatorios es que los podamos vivir, que los podamos poner en práctica, que podamos realmente ser esa iglesia donde nos amamos los unos a los otros como el Señor nos amó. Si hay alguna fricción, o cuando haya fricción, o ya que habrá fricción, que podamos perdonarnos con paciencia. Así que, queridos moderadores de los grupos, les pido que por favor inviten a los miembros de sus equipos, que los inviten por ahí, movamos las sillas, hagamos nuestros grupos, acerquémonos unos a otros cariñosamente para darnos un abrazo.